Ya andamos aquí, compañeros, para ver ahora los alias en SQL usando la cláusula select, verdad que es una de las consentidas del pueblo bueno y sabio. Bueno, los alias son como apodos, hagan de cuenta, nada más que aquí se usan en SQL como unos nombres que pueden ser temporales y para describir mejor los datos que haya en una columna dentro de una consulta que estemos haciendo. A veces los nombres son complejos, muy largos o muy cortos, y a veces hay que ponerles un alias, a veces para reducir el tamaño del nombre por largo o para hacerlo un poquito más largo para que sea más descriptivo. Algunos alias sustituyen a números o a caracteres especiales para que los podamos identificar de mejor manera. Cuando usamos un alias, este no modifica el nombre real de la tabla o de la columna al que se le apliquemos, porque sí, se puede aplicar tanto a las tablas completas como a las columnas dentro de las tablas, es decir, a los atributos. Ofrecen una forma de referirse a tablas y columnas pues de manera más clara, más precisa, más concisa, menos difícil, y solamente lo que dure la ejecución de esa consulta en específico. Al término de la consulta, el alias automáticamente es borrado, digámoslo así, del espacio en memoria, y lo que prevalece pues es el nombre real, el nombre original de dicha columna. Aclarando un poco más esta información y ampliándola, pues sería la pregunta: ¿para qué se usan? Los alias tienen dos propósitos. Número uno, hacer las cabeceras del resultado más legibles. Cuando una columna, por ejemplo, es el resultado de alguna función, la columna se podría llamar precio por 1.16. Entonces, pues podemos cambiarlo por precio IVA. Recordemos que en México se cobra 16% de IVA. Podría ser la tabla de una base de datos de los precios de alguna tienda, donde se incluye el precio ya con IVA incluido. También cuando el nombre original no es claro, es ambiguo, es difícil de entender, pues hay que ponerle un nombre alias. Por ejemplo, aquí, si es ID CLT, pues vamos a dejar el ID, pero al CLT lo vamos a especificar pues que es el cliente, para que no haya ninguna duda, conservándose tanto el nombre del primer ejemplo como el del segundo hasta el término de la consulta. Y la segunda cosa por la cual se usan los alias es para simplificar las consultas. Si una consulta puede derivar en el uso de varias tablas o subconsultas, cuando las combinamos o cuando las referenciamos a estas tablas, podemos usar pues un nombre común o podemos usar un nombre corto. Por ejemplo, para la tabla actores podríamos usar la letra A. Esto es lo contrario a lo que hicimos aquí. Aquí fue necesario agrandar esta parte del nombre de la tabla para que sea más clara, y aquí es necesario reducir el nombre de la tabla para poderlo hacer más simple. Y aquí menciona que es obligatorio cuando se une una tabla consigo misma. Tenemos que usar un alias, y de eso luego vamos a ver un ejemplo. Bueno, ¿para qué se usan estos alias? Bueno, hay alias, o cuántos tipos hay más bien. Hay alias de columna, ¿sí? Y se utilizan para renombrar la columna que aparece en el resultado de la consulta. Y como ya lo dije, hay alias de tablas. Las tablas se usan para renombrar una tabla usando la cláusula from
o la cláusula join. En el primer caso podríamos renombrar una columna utilizando la palabra reservada as, nombre de la columna, ponemos el nombre, ponemos en medio el comando as y luego escribimos el nuevo nombre cuando se trata de una columna. Ahora podemos omitir as también y tenemos el mismo resultado. Ahorita vamos a ver por qué. Para las tablas podemos hacer lo siguiente. Un ejemplo de sintaxis sería el nombre de la tabla, usar la palabra as, si se quiere, la palabra reservada, y luego poner el nombre del alias para esa tabla completa. Entonces, la otra manera es que no usemos as y aún así la tabla podría manejar durante la consulta un alias nuevo. Por lo tanto, también se puede omitir para que la consulta sea más concisa. ¿Cómo está eso de que se puede omitir as para los alias? Pues con esto, miren, si los alias se utilizan para renombrar columnas o tablas completas, yo puedo escribir así, seleccionar, select, nombre como nombre del cliente de la columna clientes, o bien omitir esta palabra reservada si yo respeto esta sintaxis. Si respeto esta sintaxis, va a tener el mismo efecto si le pongo as o no. Y vuelve otra vez. Uso la cláusula select aplicada al nombre como nombre de cliente a partir de la tabla clientes. Entonces puedo usar o puedo no usar la cláusula, o más bien la palabra reservada as, cuando uso una cláusula como select para poder asignar un alias. En este caso, ¿verdad? Aquí el alias sería nombre de cliente. En este caso también el nombre original sería pues nombre. ¿De qué tabla o de qué base? Más bien de qué tabla o de qué columna? De la columna clientes. Siempre al final hacemos referencia a qué columna o a qué tabla estamos haciendo referencia para nosotros poder consultar algún atributo dentro de esa tabla. Entonces, este es un ejemplo de que se puede omitir as y la consulta sigue siendo válida, para que no usemos tanta palabra reservada. Digamos, es un método abreviado que SQL y los gestores de bases de datos reconocen como válido, y aquí el gestor, aunque no lo escribamos, estará considerando que entre este nombre original y este otro que yo pongo enseguida se debe de ejecutar automáticamente la palabra reservada as. De tal manera que ahora nos toca pues ver qué ejercicios vamos a hacer. Usando la misma base de datos Sakila, en el ejercicio que le puse como número el 3.1, pues lo que hay que hacer, irme a la tabla Customer, que es como me parece cliente, ¿verdad? Y vamos a usar una columna que se llama Customer ID y otra que se llama Email. ¿Qué vamos a hacer con esta primera tabla? Vamos a seleccionar Customer ID y asignarle el alias ID de cliente. Pasarla de inglés a español y así la podemos identificar con más facilidad usando la palabra reservada as. Seleccionamos email y asignamos el alias correo usando la sintaxis implícita, es decir, sin as. Vamos a ver los dos tipos de sintaxis y vamos a ejecutar la consulta de la tabla Customer, que conserva su nombre original.
Para el segundo ejercicio 3.2 usamos la tabla film, que es película, las columnas title y length. Seleccionamos la columna title, creamos una expresión que muestra la duración en horas dividiendo length entre 60. Entonces aquí vamos a combinar dos ejercicios, generar una expresión y luego a esto que generamos le vamos a aplicar el alias duración en horas. Ya no va a ser length sobre 60 como quedaría de manera original, sino aplicamos un alias. Para el título asignamos el alias título de película y como está muy largo el nombre, pues requiere comillas. Esa es una regla que tienen que aprender también. No es una sola palabra, son varias palabras, son 3 bastante largas, por lo cual se requiere comillas para este espacio que sobrepasa pues la cantidad de caracteres sin necesidad de comillas. Entonces, ¿cómo quedaría? Select Customer ID usando la palabra reservadas cambiada a ID de cliente y coma, otra columna, email, correo. Aquí ya no usamos as, vean, aquí sí, acá ya no. Correo from customer. Tanto esta columna original como esta columna original van a ser tomadas de la tabla customer, que es pues, cliente. Y en el ejercicio 3.2 vamos a hacer una expresión donde seleccionamos el título, lo vamos a cambiar por título de película, usamos comillas, una coma, porque vamos a aplicar una expresión de la columna length, dividimos sobre 60 y ponemos ahora sí la palabra reservadas, duración en horas. ¿De qué tabla? Pues de la tabla film. O sea, dos tablas diferentes, ¿sí? Y con las columnas que aquí se mencionan. Por lo tanto, en el siguiente video hacemos el ejercicio correspondiente.